Saludos. Hoy nos adentramos en un universo espiritual fascinante y, bueno, a menudo malinterpretado, la Quimbanda. Para muchos, el nombre evoca imágenes rápidas, quizás de magia oscura. Sí, es lo típico que se piensa. Exacto, pero la realidad es mucho más profunda. Es una tradición con una sabiduría ancestral muy ligada a entidades poderosas como los Echus y las Pombagiras. Vamos a usar como guía la transcripción de una charla bastante detallada. La idea es entender un poco cómo se forjó esta religión afrobrasileña tan particular, ¿no? Y por qué merece que la comprendamos más allá de los estereotipos, de las ideas simplistas. Claro. Así que, bueno, listos para esta conversación a fondo. Vamos a ver sus orígenes, quiénes son sus figuras centrales y cómo son sus prácticas más distintivas. Empecemos por el principio, por las raíces. La Quimbanda toma forma en el contexto urbano de Brasil. Su corazón, digamos, es el culto a Exu, esa energía masculina dinámica. Ajá. Y a Pombagira, su contraparte femenina, que es igualmente potente. No son solo espíritus, Se les ve como mensajeros, consejeros espirituales, protectores muy cercanos a la vida terrenal. Muy prácticos. Eso. Están vinculados a la ancestralidad y a lo que llaman la línea de izquierda. ¿Y qué es eso? Pues pensemos en justicia terrenal, directa, resolver conflictos prácticos, equilibrar energías aquí y ahora. Y es súper importante decir desde ya, esto no tiene nada que ver con demonios del imaginario cristiano. Esa es una confusión, bueno, muy común, pero errónea. Exacto. Y para entender esa fuerza terrenal, hay que ir a las raíces, que son profundas. Se hunden principalmente en las culturas bantú. Hablamos de regiones como Angola, Congo. Claro. El propio término Quimbanda ya nos da una pista. A ver, el investigador Ney López aclara que viene del Kimbundu Quimbanda. Quimbanda. Sí, con K. Era la palabra para designar al sacerdote, al curador, al adivino de la comunidad. O sea, el especialista en lo espiritual y también en lo práctico. Entiendo. El que sabía de esas cosas. Eso es. E incluso el nombre Pombagira tiene esos ecos bantú. Parece que deriva de Pambungila, que era una entidad guardiana de los caminos, de las encrucijadas, en esas naciones bantú. Fascinante. Y lo realmente fascinante aquí es cómo la Quimbanda brasileña es resultado de una resistencia y una reinvención increíbles. Los saberes bantú que llegaron con los esclavizados en condiciones terribles. Brutales, sí. No solo sobrevivieron, sino que se adaptaron. Dialogaron, se mezclaron con cosas de allá, saberes indígenas, el catolicismo popular e incluso corrientes que llegaron después, como el espiritismo kardecista. El espiritismo, sí. Esa influencia fue fuerte sobre todo en el sur de Brasil, a través de otra tradición, el batuque afrogaúcho. Es una historia de adaptación cultural tremenda, bajo mucha presión. Y es importante, como decías, distinguirla de otras tradiciones cercanas. Por ejemplo, la Umbanda. Es otra gran religión afrobrasileña, pero a menudo tiene un filtro moral más, digamos, cercano al cristianismo. Con énfasis en la caridad, la evolución. Exacto, en un sentido quizás más jerárquico. La Quimbanda, en cambio, tiende a operar con una lógica que se siente más directamente africana, específicamente bantú. La espiritualidad aquí es muy funcional, muy comunitaria. ¿Funcional en qué sentido? En que se enfoca en resolver los problemas concretos de la vida, ¿sabes? Las necesidades palpables de la gente, sin estar necesariamente subordinada a valores morales occidentales de pecado, redención. Entiendo. Más pragmática. Mucho más. Su estructura organizada empezó a tomar forma más claramente entre los años 50 y 60, sobre todo en el sur y sudeste de Brasil. Surgió a partir de terreiros, o sea, templos, casas de culto, de raíz bantú que ya tenían una larga tradición de cultuar a Exus y al llamado Povo de Rua. Ah, el Povo de Rua. ¿Y quiénes son exactamente? Literalmente, pueblo de la calle. Son espíritus que representan a los históricamente marginados, los olvidados por la sociedad oficial. Gente de los márgenes. Exacto. Personas negras esclavizadas o libertas que vivieron al margen, malandros, prostitutas, gente que tuvo que usar su astucia para sobrevivir.
La quimbanda les da un lugar central, los honra y trabaja con su energía, reconociendo su poder y su sabiduría, una sabiduría ganada a pulso. Ahí la figura de Eshu se vuelve todavía más interesante. Mencionas la raíz bantú, pero también hay otras influencias. El famoso antropólogo Pierre Berger señaló que el Eshu, de origen yorubá en África, era visto principalmente como un guardián, un mensajero entre los orishás y los humanos. Sí, el Eshu Yorubá. Pero en la quimbanda brasileña, esta figura parece que se transforma, ¿no? Se desliga de ser un orishá divino como en el candomblé y se adapta más a esa lógica bantú y popular que mencionabas. A menudo, los Eshus de quimbanda se identifican con espíritus de antepasados concretos, con esos libertos, con figuras conocidas por su irreverencia, sí, pero también por su tremenda astucia e inteligencia práctica. ¿Qué nos dice esa transformación? Nos dice mucho sobre la plasticidad cultural, sobre la agencia de las comunidades afro-brasileñas. Tomaron un concepto y lo reinterpretaron según sus propias necesidades, su cosmovisión heredada. Y lo mismo pasa con Pombagira. Ajá. Ella se conecta directamente al concepto bantú de Insila. Insila significa la encrucijada. Y la encrucijada no es solo un lugar físico, ¿eh? Es un espacio simbólico de transformación, de elección, donde los caminos se cruzan, las posibilidades se abren. Un lugar de poder. Exactamente. Por eso, la cosmovisión de la quimbanda, su forma de entender el mundo, tiene mucha más afinidad con la estructura bantú con sus inquises, que son las divinidades bantú, sus ancestrales, sus curadores, que con la teología yorubá de los orishás del candomblé, que quizá es más conocida. Claro. Esa herencia bantú no es una rélica, no es algo del pasado, es el cimiento vivo sobre el que se construye la quimbanda hoy. Entendido. Ahora, las fuentes que tenemos describen que la quimbanda no es algo monolítico, sino que hay distintas vertientes, distintas líneas. Vamos a desempacar esto un poco porque muestra cómo sigue evolucionando. Hablan de 3 grandes corrientes que coexisten. Sí, es importante ver esa diversidad. Primero está la quimbanda de nación, también llamada de tradición africana. Esta parece la más conectada a las liturgias bantú originales, mencionando tradiciones como el batuque gaucho, el congá. Ajá, del sur. Sí, aquí Eshu y Pombagira son muy reverenciados. Se les asocia directamente con los inquises, con los ancestros. Los ritos se basan en fundamentos antiguos, transmitidos muchas veces por tradición oral. Y en esta línea, Eshu es claramente un mensajero, un protector, sin ninguna connotación demoníaca. Dicen que está más presente en el sur de Brasil. Luego, la quimbanda umbandista. Esta es más urbana, más sincrética. Parece que se desarrolló junto con la expansión de la umbanda en las ciudades, sobre todo en el siglo XX. Surgió, de hecho, como esa línea de izquierda dentro de muchos terreiros de umbanda. Como un complemento a veces. Claro, y aquí vemos un sincretismo mucho más marcado. Influencias del catolicismo popular, del espiritismo kardecista e incluso de la magia ceremonial occidental. Sus rituales, según describen, tienden a ser más accesibles para el público general, enfocados en la asistencia espiritual para problemas cotidianos. Y la tercera vertiente, esta es la quimbanda esotérica o moderna. A veces la llaman luciferiana, aunque ese nombre genera controversia, claro. Sí, mucho. Es la más reciente. Se la describe como más radical, a menudo iniciática. Y aquí las influencias son distintas. Se nota el ocultismo europeo, corrientes como la magia del caos, una reinterpretación simbólica de la demonología o tradiciones como la Golden Dawn. Otras fuentes, sí. En esta visión, Eshu y Pombagira son reinterpretados muchas veces como arquetipos psicológicos. El inconsciente, la sombra, la liberación de tabúes, el poder personal. Hay autores como Danilo Copini que la abordan desde una perspectiva filosófica, aunque también alertan contra las exageraciones y lo que llaman marmotaje. Exacto, la marmotaje. Vale la pena explicarlo rápido. Se refiere a la charlatanería, ¿no? A la teatralización vacía, a falsos sacerdotes que usan la estética de la quimbanda sin tener el conocimiento, la iniciación o el respeto por los fundamentos. Es una crítica interna importante. Claro, para proteger la tradición. Y sí, esa vertiente esotérica es minoritaria, aunque a veces muy visible. Pero lo crucial, más allá de esta diversidad, es notar que los terreiros tradicionales, los de nación, siguen siendo absolutamente centrales para preservar esos fundamentos africanos,
para resistir un posible vaciamiento simbólico que a veces trae la modernidad o la mezcla indiscriminada. Tiene sentido. Estas tres líneas, la tradicional ancestral, la umbandista urbana y la esotérica moderna, nos muestran el increíble dinamismo de las religiones afrobrasileñas. Pero el núcleo común, lo que une a todas las formas legítimas de Quimbanda, sigue siendo el culto al Povo de Rua y el respeto y trabajo con Exu y Pombagira. Profundicemos entonces en estas figuras centrales. Exus, los masculinos, y Pombagiras, las femeninas. El material insiste muchísimo en esto. No son demonios cristianos, son ancestros poderosos, entidades guardianas, fuerzas de la naturaleza con las que se puede interactuar. Fuerzas muy reales para ellos. Dan ejemplos concretos. Exu Trancarrúas, el nombre ya te dice algo, ¿no? Guardián de caminos, de portales. O Exu Caveira, asociado a los cementerios, al paso entre la vida y la muerte, al conocimiento ancestral. Y las Pombagiras mencionan nombres como María Padilla, María Mulambo, Raína das Siete Encrucijadas. Figuras femeninas fuertes a menudo asociadas a arquetipos de mujeres que vivieron fuera de las normas sociales. Prostitutas, hechiceras, gitanas, mujeres indígenas, hasta espías. Mujeres con poder propio. Exacto. Mujeres que, desde los márgenes, acumularon un conocimiento profundo sobre la naturaleza humana, el deseo, el poder. Y volvemos a ese origen del nombre, Pambonguila, el guardián bantú de los caminos. La Pombagira es, en cierto modo, la señora de esos caminos, ¿no? Absolutamente. Sus roles son complementarios y cruciales. Exu es el que abre y cierra los caminos, el mensajero por excelencia, el guardián que protege o permite el paso. Como decía Berger de su contraparte Yoruba, Exu es el principio de la comunicación, del movimiento. Y Pombagira, por su lado, encarna la fuerza femenina independiente, autónoma. Está conectada con el mundo emocional, el deseo, el amor, pero también con la superación del abuso, con la construcción de la autoestima. Su manifestación en los terreiros, cuando se incorpora en un medium, suele ser muy expresiva. La danza, la risa, ropas llamativas, sobre todo rojo y negro. Sí, muy visual. Perfumes intensos. Todo esto simboliza una afirmación de la feminidad libre. A veces es una abierta rebeldía contra la opresión patriarcal. Un mensaje claro de empoderamiento. Interesante. Y las ofrendas que se les hacen, rosas rojas, espejos, joyas, perfumes, bebidas como el champán o la sidra, evocan precisamente eso. El magnetismo, la seducción, la belleza. No como vanidad, ojo, sino como herramientas espirituales de influencia y poder personal. Las fuentes también mencionan otras líneas espirituales que a veces trabajan junto a Exus y Pombagiras en la Quimbanda, aunque el foco principal esté en ellos. Hablan de los malandros. Ajá, los espíritus de la astucia urbana. Eso, del juego de cintura para sobrevivir en la ciudad, expertos en encontrar soluciones creativas a problemas difíciles. También los caboclos quimbandeiros, que representan la fuerza indígena ancestral, pero con un carácter quizá más guerrero, más directo que los caboclos de Umbanda. Más de choque a veces. Pesados, pero actúan con una energía más fuerte, más exigente que sus contrapartes umbandistas. Y las criolas, o entidades negras femeninas, espíritus que encarnan la resistencia y la fuerza de la mujer negra frente a la adversidad histórica. Sí, todas esas líneas existen y enriquecen el panteón. Reflejan la complejidad de la formación social brasileña, ¿no? Sin embargo, como bien dices, el eje fundamental sigue siendo Exu y Pombagira. Son los señores y señoras de la encrucijada, del movimiento, de la acción en el mundo material. Y su función es eminentemente práctica. Totalmente. La gente acude a ellos para resolver problemas muy concretos. Conseguir trabajo, protegerse de enemigos, de energías negativas, atraer o asegurar el amor, abrir caminos para la prosperidad. Actúan con una objetividad que a veces desconcierta. ¿Cómo así? Usan un lenguaje directo, sin rodeos. Su sentido de la justicia es inmediato, causa y efecto. Hay una frase muy reveladora que se escucha en los terreiros. Exu hace lo que se necesita hacer, no necesariamente lo que el consultante quiere oír. Ah, directo al grano. Exacto. Y para distinguir la práctica seria de la charlatanería, de la marmotaje, circula otra frase. Na Quimbanda con K, se refieren a la K de Quimbanda, la raíz. Temos Exu y Pombagira,
Esto es lo auténtico. Es una forma de decir, aquí trabajamos con estas fuerzas ancestrales africanas, con respeto, con conocimiento. No estamos inventando ni jugando a ser diablos. Son fuerzas terrenales, poderosas, que exigen seriedad, respeto y reciprocidad. Y esa reciprocidad, bueno, a menudo implica alimentar su Ashe. Ashe, esa palabra aparece todo el tiempo. ¿Podrías explicar un poquito mejor qué significa en este contexto? Claro, Ashe es un concepto, fundamental en muchas religiones afrobrasileñas. Viene de África. Es difícil traducirlo exacto, pero se refiere a la fuerza vital, la energía sagrada que anima todo lo que existe. ¿Todo? Sí, los seres humanos, los animales, las plantas, los espíritus, los orishas, los inquises, todo. Es el poder de realizar, de hacer que las cosas sucedan. En la Kimbanda, como en otras tradiciones, mantener el flujo de Ashe, fortalecerlo y dirigirlo es clave. Los rituales, las ofrendas, la música, la danza, todo está orientado a movilizar e intercambiar Ashe entre el mundo espiritual y el material. Para que las entidades tengan fuerza. Exacto, para que tengan fuerza para actuar y para que los humanos reciban esa fuerza para sus vidas. Es un intercambio energético. Entendido. Entonces, ¿cómo son esos rituales donde se moviliza el Ashe? La descripción que tenemos los pinta como intensos, cargados de simbolismo. Mencionan que a menudo son de noche y que los lunes a medianoche son un momento especial, consagrado a Eshu y Pombagira. Sí, la noche tiene su poder. Hay una frase que parece capturar esa atmósfera. Apague a luz, acenda a vela preta, que a magia va a comenzar. Apaga la luz, enciende la vela negra, que la magia va a empezar. Las velas negras y rojas son importantes. ¿Qué representan? Sí, la noche, la medianoche, son momentos asociados a Eshu y Pombagira, momentos de conexión con lo oculto, con las fuerzas que actúan fuera de la luz del día. Las velas negras y rojas son omnipresentes. El negro no es el male, representa el misterio, lo profundo, la tierra, la ancestralidad, la capacidad de absorber negatividad. ¿Y el rojo? El rojo es el fuego, la pasión, la vitalidad, la acción, la fuerza de Eshu y Pombagira. Juntas, bueno, simbolizan el equilibrio entre energías opuestas pero complementarias, necesarias para la magia. Y las ofrendas, como decíamos, son centrales para nutrir el Ashe. ¿Qué tipo de ofrendas? Las fuentes detallan bastante. Bebidas fuertes como la cachaza, el aguardiente de caña, whisky, vino tinto para Eshu, champán, sidra, licores dulces para Pombagira, tabacos también, cigarros puros para Eshu, cigarrillos finos para Pombagira. Comidas específicas. Frijoles negros, farofa, que es harina de mandioca con aceite de dendé, pimienta para Eshu, dulces finos, frutas como manzanas rojas para Pombagira. Y elementos simbólicos, rosas rojas, perfumes, espejos, joyas. Cada elemento tiene una vibración energética específica, elegida con cuidado para agradar, fortalecer y, digamos, alimentar espiritualmente a la entidad. Así se crea un vínculo y se abre el camino para las peticiones. Y aquí entra un tema que a veces es polémico, el sacrificio animal. Se menciona el uso de animales como gallos, gallinas, a veces cabritos. Hay una máxima que dice, "U primero bicho é de Eshu". El primer animal es para Eshu. Exacto. El primer animal sacrificado en un ritual importante es para Eshu, reconociendo su papel de guardián, de abridor de caminos. Es importante entender que desde la cosmovisión de la Kimbanda tradicional, esto no se ve como crueldad gratuita o maldad, Sino como una transferencia de Ashe, de fuerza vital. Se considera la ofrenda más potente para energizar a las entidades y a la comunidad, para sellar pactos espirituales o resolver situaciones muy graves. El antropólogo Rodrigo Pereira lo analiza como una economía simbólica, una forma ancestral y pragmática de redistribuir y reactivar el Ashe entre humanos, espíritus y naturaleza. entiendo la lógica interna. ¿Y la música? Claro, es fundamental. Los puntos cantados, que son cantos específicos para cada entidad, y el ritmo de los atabaques, los tambores sagrados, ayudan a llamar a los espíritus y a inducir el trance, la posesión.
Otros elementos que pueden aparecer son las navetes botellas con alcohol encendido para purificar, aceite de dendé, símbolos de sangre, hierbas mágicas, cuchillos rituales y los altares, los con gas, donde se asientan las energías. Todo esto que describes refuerza la idea de que la Quimbanda se centra en la magia operativa, o sea, una práctica espiritual donde el objetivo principal es obtener resultados concretos, tangibles en la vida real. No parece un camino de mera contemplación o de buscar una iluminación abstracta, No, para nada. sino de intervenir directamente en la realidad. ¿Cómo crees que esa orientación tan práctica modela la relación entre los practicantes y las entidades? Un trato, digamos. Algo así. Tú honras y alimentas a Exu o Pombajira, les das lo que necesitan, lo que les gusta, y ellos, a cambio, te dan su protección, su guía, su fuerza para actuar en el mundo. Es una relación muy directa, sin intermediarios idealizados. Exigen respeto, seriedad, compromiso, pero ofrecen resultados. Claro, por eso su lenguaje es directo y su justicia inmediata. Si cumples tu parte, ellos cumplan la suya. Si fallas, también hay consecuencias. Esa es la base de su moralidad. Una ética de responsabilidad y consecuencia directa, más que de principios abstractos. Y ya que hablamos de moralidad y diferencias, quizás valga la pena aclarar brevemente cómo se sitúa la Quimbanda respecto a otras tradiciones afroamericanas, algo que ya hemos ido tocando. La distinción con la Umbanda es clara. La Umbanda, con su fuerte sincretismo kardecista y católico, se enfoca más en la caridad, la evolución moral según un patrón más occidental, trabaja principalmente con espíritus de luz y generalmente no hay sacrificio animal. Ok. Y con el candomblé, frente al candomblé, que también tiene raíces africanas profundas, yoruba, jeye, bantú. La diferencia principal está en el panteón. Candomblé cultúa orishás, divinidades primordiales. La Quimbanda se centra en exus y pombagiras, entendidos más a menudo como ancestros poderosos o espíritus ligados a la tierra, eguns. El exu del candomblé es un orishá. El de Quimbanda, aunque conectado, opera en otro nivel. Distintos planos. Exacto. Y si miramos fuera de Brasil, podemos pensar en el palo mayombe cubano. También tiene raíces congo-angola, bantú, y trabaja con espíritus, los ninsi, a través de un caldero sagrado, la nganga, usando elementos como sangre, huesos. Hay similitudes en el pragmatismo, en trabajar con fuerzas terrenales, pero se considera que el palo preservó rituales congo de forma quizá más pura, mientras la Quimbanda es producto de un sincretismo brasileño más complejo y variado. O énfasis en estas entidades de la izquierda, su foco absoluto en la magia operativa para resultados prácticos y una estructura moral menos influenciada por el filtro cristiano occidental. En su forma de abordar los aspectos más oscuros o terrenales de la existencia, se acerca a tradiciones como el palo, pero comparte con Umbanda y Candomblé las raíces africanas y la valoración de la ancestralidad. Es un camino espiritual único, sin duda, y precisamente por ser único y diferente, enfrenta muchísimos prejuicios. Es clave abordar esto. Las fuentes citan a líderes religiosos y al Consejo do Povo de Terreiro de Río Grande do Sul, un consejo de practicantes que insisten. Figuras como Lucifer o el diablo, tal como los concibe el cristianismo, no pertenecen a las tradiciones de matriz africana. No son parte de su cosmología original. En algún punto cantado antiguo o en alguna representación sincrética, explican que esto es a menudo un reflejo del sincretismo forzado históricamente por la Iglesia Católica, que demonizó a las entidades africanas, o incluso a veces fue usado como una especie de disfraz simbólico. Una forma de resistencia. Claro, una forma de resistencia velada contra la intolerancia religiosa, adoptando la imagen del diablo que les imponían, pero resignificándola desde adentro. Exactamente. Es fundamental entender esa capa histórica de persecución y sincretismo forzado. Los practicantes serios de Quimbanda enfatizan la responsabilidad que implica su práctica. Hablan mucho de la ley del retorno. Toda acción, sea para bien o para mal, genera una consecuencia energética que vuelve a quien la originó. No es un vale todo. Hay consecuencias. Siempre. Y subrayan algo muy importante.
La Kimbanda, en su esencia, representa para muchas comunidades negras la recuperación del control sobre sus propias entidades espirituales, sobre su cosmología, sin los filtros morales impuestos desde afuera por la cultura dominante. Los ritos se centran en manejar el Axe ancestral, la fuerza vital, para equilibrar, proteger, prosperar. No hay una intención maligna intrínseca en la tradición misma. Es una cosmovisión africana autónoma que opera bajo principios de reciprocidad con los ancestros y los guías espirituales, adaptada, eso sí, a la realidad brasileña. Entonces, recapitulando esta exploración tan rica, ¿qué nos llevamos? Hemos visto que la Kimbanda es mucho, mucho más que los estereotipos. Es una religión afro-brasileña, compleja, resiliente, con profundas raíces bantú que fueron transformadas y resignificadas en el contexto brasileño. Una historia fascinante de adaptación. Totalmente. Con Eshu y Pombagira como figuras centrales, se enfoca poderosamente en la magia práctica, en la acción directa en el mundo, presentando una visión de la vida y la espiritualidad distinta, a menudo incomprendida y lamentablemente todavía estigmatizada. Y comprender estas diversas vías espirituales como la Kimbanda, más allá de las simplificaciones y los prejuicios, nos permite no solo apreciar la enorme riqueza cultural y la profunda historia de resistencia que encierran. Sí, Exacto. Y para cerrar, una reflexión para seguir pensando. Considerando ese enfoque tan marcado de la Kimbanda en la acción directa, en los resultados tangibles aquí y ahora, y en una moralidad que opera con criterios distintos a las normas éticas dominantes, ¿qué podría revelarnos, como individuos o como sociedad, la exploración seria y respetuosa de perspectivas que se salen de esos marcos convencionales? Buena pregunta. ¿Qué podríamos aprender sobre las diferentes maneras de navegar el poder, la justicia, el conflicto y los desafíos concretos de la vida, al mirar a través de estos otros lentes? Ahí queda la reflexión. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Hasta la próxima.